campo. ¿Qué sería, Manuela, esas investigaciones de campo? Y las investigaciones de campo, capaz que se refiere a involucrarse más con el proyecto y con lo que requiere una organización. No sé a qué se refiere, profe, específicamente. Facundo. eh, Analizar, no sé, variables en los aspectos reales, o sea, más que nada es una forma, además del estudio de campo, está el metaanálisis, los estudios de laboratorio, de casos, no me acuerdo el otro, que había uno más creo que era, muestra, no me Bueno, acuerdo. estudio de casos, ¿qué es? Esta empresa es un caso, esta otra es otro caso. ¿Sí? Esta persona es un caso, este grupo es otro caso, ¿o no? Entonces, estudio de caso es que enfocarme en el caso y tiene sus propias estrategias, sus propios métodos, digamos, hay que, por ahí, tal vez, si uno quiere ser más especialista en eso, bueno, mirar, leer más sobre esas cuestiones, ¿sí? El estudio de campo, ¿qué sería? Ya no es un estudio de laboratorio en donde yo a una variable la voy haciendo cambiar para ver, ¿sí? Velocidad igual espacio sobre tiempo. Entonces voy variando por ahí, no sé, el tiempo para ver si estoy fijando el espacio para ver qué velocidad, cómo va cambiando la velocidad, por ejemplo, o no. O cosas más complejas. ¿Mm? Entonces, esos son estudios, bueno, más de tipo por ahí de laboratorio, demás. El estudio de campo tiene que ver con observar qué sucede en el territorio, en la realidad. Por ejemplo, una empresa, estudiar en la empresa, ir a visitar la empresa, la organización, hablar con los trabajadores, hablar con los dueños, ver los documentos de la empresa. ¿Todo eso qué es? Es un trabajo de campo. Cuando ustedes hagan la tesis, en parte va a ser trabajo de campo y en parte también trabajo teórico o bibliográfico documental. ¿Por qué bibliográfico documental? Porque van a tener que consultar un montón de bibliografía y esa bibliografía van a ir citándola en el trabajo, fundamentando, bueno, esto dicho por tal, y es ahí entran las citas y las referencias. Y todo lo demás va a ser porque ustedes relevan esa información, ¿en dónde? Lo que se llama trabajo de campo, es decir, en ese territorio, en ese lugar. Entonces, eso es el sentido de los métodos que hay allí, por los cuales se aprende o se organiza la información relevada, se construyen teorías de por qué y cómo suceden las cosas. Fíjense cómo, si no sabemos bien cómo se construye ese conocimiento y en qué situación de criticar vamos a estar, nos vamos a comer cualquiera que nos digan. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna herramienta para poder criticar yo. Porque no sé cómo se hizo el estudio, etcétera, etcétera. Bueno, al menos saber, digamos, en información científica, ¿qué se da? Centralmente se explica el método o el conjunto de métodos, metodologías, herramientas, técnicas que yo apliqué para investigar, para estudiar algo y decir lo que digo, más la segunda cosa importante es decir las fuentes. Es decir, cuando yo utilizo información, debo citarla y esas fuentes están en las referencias. Cada referencia, bueno, corresponde con una o muchas citas en el trabajo. ¿Eso qué tiene que ver? Con cómo yo investigo, cómo yo relevo, sistematizo información para tomar decisiones, qué fuentes uso. Y las fuentes generalmente son de dos tipos. O yo, con una metodología determinada, ya sea haciendo una encuesta, como es otra de las técnicas esas, o algo, manejo yo la data, yo soy el que relevo el dato con una determinada metodología o un conjunto de ellas, o eso se llama trabajo de campo y ahí se originan datos primarios. Los datos primarios yo tengo control de ellos. ¿Qué son los datos secundarios o terciarios? Lo que me dicen otras fuentes. ¿Yo tengo control sobre eso? No, mínimo.
Si el otro no me dice sus métodos y sus fuentes, menos aún. Voy a tener que, es casi un acto de fe. Ahora, si el otro me dice sus fuentes y sus métodos, ese otro ¿qué es? Algo, un artículo, un libro, algo que yo estoy leyendo. Bueno, podría estar controlando un poco más o verificando si eso es así o no. Entonces, esa es la lógica de construcción del conocimiento. Todo lo que han visto y van a ver tiene, bueno, un poco esas metodologías globales, más lo que es el hipotético deductivo con un método madre, que es donde uno se plantea hipótesis, releva datos y deduce si son válidas o no esas hipótesis. Entonces, eso es muy importante para poder controlar la información. ¿Mm? Ok. Ahora tiene 3 usos, Lucía Angeleri. Sí. Tiene el uso conceptual, Nombra los 3, sí. Y el, Valentina y Luis Robledo van a comentar. el conceptual, el simbólico y el instrumental, Ahí está. Comenta el instrumental. que es cuando es el más eh, práctico porque es el que se usa, o sea, consiste como en la aplicación directa de los resultados de la investigación. Es decir, ¿qué se te ocurre? Ahí había un ejemplo, pero cualquiera puede ser. Por ejemplo, decía cuando un administrador que sufre de estrés prueba una técnica de relajación después de leer un informe de investigación sobre eso. Muy bien, bueno. Y comprueba la efectividad, digamos. Muy bien, Lucía. Ok, entonces, las otras personas que nombré comentan los otros 2. Hola. Bueno, Hola. respecto al conceptual, a diferencia del instrumental, es más indirecto. En el instrumental se usa directamente, digamos, la aplicación, como ese ejemplo que mencionó. En cambio, en el conceptual se usa más bien los resultados de la investigación y se los aplica. Pero es más indirecto, digamos. A ver, se los aplica así, sería casi instrumental. Se infiere algunas otras cosas, tal vez. No, o sea, digamos, a partir de los resultados, se decía como que se derivaban conocimientos de eso. Ok, esto va a estar íntimamente ligado a todas las cosas que después vayamos diciendo sobre las metáforas. Es decir, hay que volver acá. Hay que volver a, bueno, esto puede ser utilizado instrumentalmente o conceptualmente. Instrumentalmente, ¿qué es? Es un nexo absolutamente directo y el más sencillo de todos, porque tal info la conecto con esta práctica y listo, ya está. Conceptual es lo más poderoso, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo puedo entrar a articular diferentes conceptos, a relacionarlos, etcétera, etcétera, y empezar a inferir cosas más complejas. ¿Mm? ¿Y cuál es el otro uso? Había nombrado... A ver, Dale. el uso simbólico es cuando, o sea, se lo aplica cuando a los resultados de investigaciones y es para verificar ese punto de vista. ¿Está claro eso? A ver, ¿cómo explicarías Lucía esto? Lucía Angeleri, ¿Sí? esto que explicó Luis. Un ejemplo, O conceptual o con un decía, ejemplo, como quieras. claro, decía como que usan, a partir de la investigación, lo usan para negar o para afirmar un concepto o un punto de vista, y por ejemplo hablaba de la empresa tabacalera que los trabajadores como que negaban
una relación entre el cáncer pulmonar y esta industria, porque no les beneficiaba, digamos. Sí, más que los trabajadores es la empresa la Claro, que sí. no quiere que se establezca conexión entre lo que pueda llegar a ser el tabaco y la enfermedad, porque obviamente no le conviene, ¿está? Entonces ahí, eso es un uso por ahí del tipo simbólico. Bueno, entonces ahora todos tendrán que revisar esas cositas que son 4 o 5 filminas sencillas, pero que tienen que ver con que están en la base de sustentación y de uso, de apropiación futura de las cosas que vayamos a decir. Porque se pueden decir, y ya vamos a ver, millones de cosas, dentro incluso de cada una de estas miradas. Vamos por... Entre Macarena Martínez y Valentino Signoni, y Ana Clara Servigni van a explicar un poco, comenzando por, en ese orden un poco los nombres, el uso de las metáforas y por qué usar metáforas, qué son las metáforas. Bueno, yo empiezo si quiere, profe. Bueno, habíamos dicho otro Bueno, orden, como pero que usted quiera, entonces. no sé, todo eso sin Macarena acepta. Bueno, No, bueno, o sea, usamos metáforas para comprender, o sea, para intentar comprender algo, como que lo comparamos con otra cosa, y entonces así intentamos como hacer una comprensión de la realidad, digamos, o del entorno. Y bueno, y siempre en las metáforas hay aserciones, o sea, que podemos decir que, por ejemplo, algo A es B o A es como B. En el caso de las metáforas aplicadas a las organizaciones, veíamos que, bueno, comparamos a una organización como una máquina, entonces estamos viendo, o sea, estamos usando esa metáfora para a la organización verla como si fuese una máquina, como si fuese una cultura, un cerebro, etc. Y cuando te pusiste a pensar vos en el uso que vos haces cotidiano del lenguaje, ¿qué metáfora encontraste? En lo que estuve diciendo, No. Cuando vos hablás habitualmente, es decir, una de las cosas que más usamos cotidianamente son metáforas, ¿o no? sí, si querés decir, no sé, era, no sé, grande como una casa o cosas así. Grande como una casa, este tipo es Messi. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Metáforas o no? Sí, Todo sí, sí. metáfora. Es decir, hablamos de cosas, pero refiriéndonos a otras que nos sirven de qué, de referente. A ver, Ana, ¿qué? Y por ejemplo, a las metáforas las usamos justamente para, como decíamos en el lenguaje cotidiano, para referirnos de manera parcial a una cosa, como por ejemplo lo que estaba en el apunte que decía ese hombre es como un león, haciendo referencia a características como la grandeza, rudeza, ese tipo de características que se quieren resaltar más que nada de una persona. Pero, Valentino, ¿qué ocurre? pero cuando nosotros hacemos referencia a una metáfora, estamos atribuyéndole a ese ejemplo, o como si fueran los atributos positivos quizás a algo, pero sin tener en cuenta los otros atributos que tiene a esa metáfora a la que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, decía el león es fuerte y grande, pero también puede ser débil o tener otros defectos, por ejemplo. Claro, en general también está. O Claro, sea, pero nosotros es como que nos entendemos a lo que nos estamos refiriendo, digamos. claro, pero es parte de la realidad. Quiere decir que yo elijo no ver una parte para ver otra o usar esa otra para, con fines comunicacionales o lo que fuera, ¿o no? Es así. Claro. Por eso decía Para mi que compañera que tiene como fines parciales, digamos. fines Claro, parciales. buscamos resaltar las características más importantes de lo que estamos utilizando justamente como metáfora. Bien. Entonces, Renata Ergo, entonces, ¿cómo relacionás esto que dijeron los chicos con respecto a estas metáforas?
Y si faltaba alguna metáfora a nombrar, de aquellas que nombraron Santiago, Aliné y demás, bueno, las vamos a escuchar, que creo que faltaba alguna. Bien, entonces nosotros lo que hemos visto es cómo relacionar todas estas metáforas que habíamos visto con las organizaciones, llevando metáforas a distintas acciones o situaciones, digamos, que vayan pasando en el caso que vamos a ver nosotros, en el caso de una organización industrial, por ejemplo, llevar justamente estas metáforas a acciones o cosas cotidianas que vayan pasando para hacer justamente una comparación y poder comprenderlas mejor, digamos. Y no me acuerdo cuáles habían nombrado, pero tenemos la organización como máquina, como cultura, como cerebro, como organismo vivo, no sé cuál me está faltando, como sistema sí. político, cárceles Bueno, psíquicas, como cambio y transformación y dominación. No sé si me está faltando alguna. Ok, bueno. ¿Faltó alguna? Vamos entonces con Francisco Aispiolea y Agostina Mirolo para que expliquen la organización como máquina. También está abierto ¿a qué? A que si hay algo que no fue dicho y es importante para entender lo que vamos diciendo, bueno, también se puede abrir ahí el juego. Puede comenzar, ¿quién? Agostina, por ejemplo. Bueno, que comparamos la organización como una máquina en el sentido de cómo vamos planeando, cómo organizamos. Podemos organizarla con organigramas. Después, no sé qué más. No sé qué más. ¿No? Francisco. Sí, es como, o sea, la metáfora, digamos, hace referencia al ver a una organización justamente como una máquina, que es como un mecanismo perfecto que se pone en funcionamiento y tiene un objetivo que cumplir y funciona eficientemente, digamos. Y bueno, también Okay. habla de las burocracias, que como que está relacionado. Hacer esos resúmenes es como decir, bueno, ¿para qué leer todo un libro si yo puedo leer solo la portada, el título? ¿Sí? Profe, O sea, la idea es ir un poco más allá, porque si no ya hablamos dos veces, porque dos veces nombramos a las metáforas. Sí, bueno, nada, me lo acuerdo así medio, tampoco lo sé tan bien, es como que lo leí un poco y más o menos lo sé nomás. Profe, ¿no hablaba también un poco de la inflexibilidad que tienen esos sistemas organizacionales en cuanto a que si hacemos una analogía o una metáfora refiriéndonos a una organización como una máquina, cada parte cumple una función y como dijo, no me acuerdo el nombre de nuestro compañero, cumple un objetivo. Entonces, es difícil adaptarla a un cambio, como sucede, no sé, en otro tipo de metáforas o otros enfoques organizacionales. Sí. ¿Quién quiere sumar algo más? Yo, Paco. Se basa en idea mecanismo. Vamos a aclarar una cosa. Lo que vaya a suceder acá va a depender muchísimo de ustedes. Si esto se va tornando un embole y no hay información sustancial es porque ustedes mismos no la van diciendo. ¿Está claro?
porque los elementos están en los materiales. Y de última también, si hay algo en particular que no se entiende, se puede preguntar y será contestado. Entonces, para que suceden cosas interesantes acá y podamos no solo avanzar con esos contenidos, sino también hacia relacionarnos con otras cosas, bueno, una de las cosas básicas es involucrarse con esas lecturas, entenderlas y bueno, después compartir. Dale. Bueno, lo primero, o sea, como base central, se parte de ciertas ideas mecanicistas. O sea, inherentemente se cuenta con varios autores como Taylor, que propone lo que es una forma de encarar este tipo de organizaciones, dándole lo que es una estructura jerárquica, una actividad rutinaria. Las personas, los miembros implicados en cada organización, no tienen un pensamiento. Sería como compararlo ya como, no sé, una organización como un sistema político en donde entra en juego los diversos intereses de cada persona. Ya acá no se enfoca tanto en ese apartado, sino que está destinado para ciertos fines en particular y hay un sistema de control y autoridad. Es por eso que está representado a partir de un organigrama en donde está claramente definido la cadena de mando, lo que es la línea de autoridad, cada persona tiene su propio jefe. O sea, hay un conjunto de principios que a fin de cuentas están definidos por la teoría clásica de la organización, lo cual da nombre a una organización burocrática. Bueno, también eso lleva a que, como dijo el compañero, que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Son muy poco flexibles ante el cambio que presenta el entorno. No, ante un cambio de circunstancias no pueden afrontar esas problemáticas. Y bueno, eso se va teniendo en cuenta cuando ya te enfocas en otro tipo de metáforas que es como organismo. No sé si Bueno, mucho Adrián, ¿por qué no serían flexibles? Adrián Sandoval. Profe, recién entró a la clase, estoy tarde. Joaquín Marezu, ¿por qué no serían flexibles esas organizaciones? Y al ganar eficiencia se pierde un poco de la creatividad, por eso no es flexible. Está hecha para un único objetivo y al cambio no ofrece otra respuesta. ¿Qué vos podés identificar como una organización o partes de una organización o procesos mecánicos? O sea, que actúan como máquina. Y la enseñanza en la facu, por ejemplo, que se tuvo que readaptar ahora con esto de la situación del COVID a la enseñanza virtual. ¿Por qué entonces? ¿Vos decís Porque que eso es una máquina? Y sí, porque tiene una organización, tenía una organización preestablecida, las clases se daban de tal forma y ahora cambiaron. Y ahí vos... ¿Puedo dar un ejemplo de eso? ¿Puede llegar a ser una institución pública, por ejemplo? Sí, pero si no das, puede ser una institución pública, una privada, un individuo o lo que fuera. Pero eso es una especie de prejuicio del tipo, escuchás burocracia y decís, eso es una institución pública. Pero eso es solo relacionar el concepto de burocracia con su uso instrumental por parte de alguna mirada política para denigrar al Estado o a la institución pública. ¿Sí? No es usar la palabra burocracia como su construcción conceptual que tiene que ver con qué. ¿Con qué se relaciona la palabra burocracia? Está en la lectura, es fácil. Viene de buró. ¿Buró qué es? Buró es donde los abogados resolvían o diseñaban las leyes. ¿Qué son las leyes? Los modos de comportamiento. ¿Y qué son los modos de comportamiento? Las leyes, lo que regula a una organización, a una sociedad. ¿Qué es entonces burocracia? Seguir normas. ¿Quién sigue normas? Todos. Es decir, que habría burocracia en todo. Puede haber mayor o menor grado. ¿Está claro? Pero
tanto seguíamos normas en la educación presencial como en la virtual. ¿Hay tanto mecanicismo en lo presencial como en lo virtual o no? Profe, pero una consulta, el hecho de seguir normas, ¿no estaríamos volviendo para la parte de dominación? Se me confunde un poco ahora con lo que explicó usted respecto a lo que comprendí el tema de la metáfora, la industria, la organización como máquina. Sí. ¿Es como obligación, decís vos? Claro, exactamente, digamos, seguir como una norma sería como una obligación. O sea, digamos, por ejemplo, una persona estando en una organización... Una norma es una regulación, una ley. En ese sentido, ¿qué estás preguntando vos? No entiendo la pregunta. Claro, yo lo que estoy preguntando, digamos, si no nos estaríamos pasando al tema de organización como dominación. O sea, no se estaría mezclando conceptos cuando hablamos de norma. No sé si me entendieron. Y no, porque entonces quiere decir que no se entiende bien el concepto de la organización como máquina. Porque ¿qué es una máquina? Claro, o sea, lo que yo entiendo de la metáfora es una máquina que, claro, funciona, digamos, con... Una máquina es algo que se creó, digamos, con un cierto fin. Que funciona para ese fin. Así es. Entonces, vos lo podés ver a la máquina en un tren o en una cocina, o lo podés ver en una computadora, con diversa sofisticación, ¿está claro? Pero todas son máquinas. ¿Y por qué se habla de burocracia en la metáfora de la máquina? Y será por Puede el ser. hecho... No, está bien. Puede ser, profe, por quienes toman las decisiones, porque, o sea, si vos veías como una máquina, a lo que serían los empleados era como si fuesen los engranajes de la máquina, ¿no? Y ellos de lo único que se encargaban era de la parte operativa, pero todo lo que era decisiones, el pensamiento y demás, era cuestión de los directivos, sería, de las cabezas. Entonces ahí como que generaba la jerarquía. Sí, hay jerarquías, como vos decís, son partes distintas de la máquina, pero todo puede ser visto como una máquina, más allá de que estos sean un engranaje de un tipo y estos de otro, ¿está? Porque los que establecen las regulaciones también están regulados o se autorregulan, seguramente, ¿o no? ¿Sí? Claro. En parte sí. Bueno, lo que hay aquí es cuando no hay flexibilidad, porque hay normas estrictas que se siguen, ¿sí? ¿Está presente la máquina o no? Que puede ser vía tecnología o vía burocracia, que es una tecnología de gestión o no. Sí, la tecnología preferente de gestión de las cosas en sociedades amplias, con muchos individuos, pasa a ser en general esto, se construyen culturas con normas, ¿o no? Claro. ¿Por qué las normas? Para que se sigan determinados comportamientos y estarán ahí castigos, premios o lo que fuera. Eso está en la base de esta lógica, en donde para algún tipo de trabajo, donde es fácil ver a lo mejor, bueno, por ahí a lo mejor recuerdan tiempos modernos haber visto ustedes con Charles Chaplin, a lo mejor ven en video después, en la parte práctica y analizan eso, pero ¿recuerdan haber visto? Sí, hay un video con Ford, ¿no es así, profe? Con porque la parte mecanizada, parte del video ese, que dice que bueno, en la película está Charles Chaplin, donde muestra el trabajo mecanizado. Entonces, por eso parte de que cada uno hacía su propio trabajo. Y ninguno se podía, digamos, ni meter en el trabajo de los demás, ni sobrepasar. Por eso es tan burócrata. O sea, ninguno puede tomar una decisión sobre uno sobre el otro. O sea, viene todo jerárquico. Así es todo ese tipo de regulaciones de lo cual habla esto. Y es muy rico, porque si vos no entendés todo eso, es como no entendés uno de los patrones centrales de las organizaciones, y que es la más fácil de todas y la más extendida es la organización burocrática. Vos mismo tenés que un programa o no, unos determinados comportamientos, tipo te levantás, tal vez ¿por qué? Porque suena una alarma, ponele, ¿sí?
aquel que es más regular, pongámosle. Suena la alarma, tú se levanta, va al baño, ¿sí? Se lava los dientes, o se lava la cara, o otras cosas, lo que fuera, papá va, enciende la hornalla, pone la pava para unos mates, o enciende ahí la cafetera, o no, ¿qué hay allí? Hay casi que un comportamiento casi de regular o no, absolutamente regular, casi como una máquina, Sí, ¿o se no? genera rutina. Bueno, y que las máquinas no siguen rutinas, claro, son rutinas inflexibles. ¿Por qué? Porque están diseñadas para esa ejecución, que era la pregunta que le había hecho inicialmente entonces sobre la imposibilidad o la falta de flexibilidad. ¿Por qué? Y porque allí está la máquina, que no es solo la máquina, es la organización que trabaja con una máquina. ¿Qué es lo preferente o lo que sucede en muchas organizaciones? Bueno, ¿llegan a tal hora o no? Sí, en general todos. ¿Marcan el reloj? Sí. ¿Qué hace cada uno? ¿Va a su puesto de trabajo y empieza a hacer casi siempre lo mismo o no? En general sí. Hay allí un comportamiento que es rutinario, pero es casi una lógica mecánica. ¿Qué es qué? De las cosas positivas por ahí que a veces alguien rescató, creo que era, no sé, Franco, ¿sí? Que decía, bueno, aumenta la productividad, aumenta tal vez algunas cosas en virtud de esa regularidad. Aumenta la previsibilidad. Yo puedo prever qué va a pasar porque está sucediendo siempre lo mismo, ¿o no? ¿Y hasta dónde creen que impacta eso en el comportamiento de ustedes? De una forma fenomenal. Hasta tal punto que ni siquiera se dan cuenta. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la importancia de lo conceptual o de ver todo esto? Es también comprender, no solo a los otros, comprenderse uno, no solo la industria que alguien nombró, la industria. No, la industria es un tipo de organización. Uno puede analizar con estos conceptos, con estas lógicas, lo que fuera, su comportamiento, el de un amigo, el del padre, el de la familia, el de la panadería de la esquina, o el de una gran industria como Arco. ¿Tá? Obviamente que cada uno llevará más tiempo, más data para sistematizar, pero puede entender más con qué. Y siempre uno entiende en virtud de conceptos o modelos que tiene previamente, si no, no puedo entender. Entonces, solo si ustedes van sumando todos estos conceptos, es que a futuro podrán discernir, ver un poco más de lo que están acostumbrados a ver. Obvio, si les interesa. También pueden vivir solo respirando y comiendo algo de vez en cuando. También se vive de ese modo. O se sobrevive. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra cosa más que alguien quiera decir que no haya sido dicho de la metáfora como una cárcel psíquica? No. Profe, como una máquina. Una máquina, excelente. Cualquiera. No, yo quería agregar que la rigidez también de la organización también se da en las líneas de comunicación, no solo en lo práctico, sino en la comunicación, que va de superior a subordinado y que no puede escaparse de lo que es el organigrama y la división de los departamentos. Y eso a veces, o sea, por eso uno tiene que ver, porque cada organización es única. Obviamente que van a tener, así como nosotros tenemos comportamientos rutinarios similares, si uno se hace mate a la mañana y se lava los dientes, el otro también, es decir, cosas similares, ¿sí? Pero cada uno va a tener su propia personalidad. Y no me tengo que confundir que las cosas similares, digamos, vayan a ser a lo mejor un aspecto fundamental de esa personalidad. Son solo estrategias, uso, herramientas para resolver una u otra cosa. Entonces, está bien la observación porque uno puede ver la lógica
mecánica como decía Angelina, también en la comunicación. Cuando ustedes leyeron las ventajas y desventajas, alguien ya nombró algunas de las ventajas y demás. ¿Qué otras cosas hay allí en ventajas y desventajas? Yo... Ahí, habla, después lo... bueno, en el tema de la máquina, dentro de las desventajas que uno considera el factor orgánico y que cada vez apunta más o se direcciona hacia limitar cada vez más las actividades que tiene cada operario y trata de mecanizar y robotizar, que lo mencionó ahí en el texto, de que va a llegar un punto en el que prácticamente las personas va a ser un porcentaje muy limitado en una empresa o en cualquier organización mecanizada. Y bueno, no se tiene en cuenta el factor orgánico, qué le pasa a ese operario, cuál es su contexto en el que está inmerso y todas esas situaciones que pueden llegar a influir. Si bien una organización mecanizada es bastante eficiente en todas esas cosas, no se tienen riesgos laborales y esas cosas por estrés o no se fijan tanto en el operario, sino que en cumplir con la organización, esta burocracia que hablábamos. Está un poco desorganizada esa información, pero bueno, vamos yendo por... Digamos, en cuanto a ventajas, yo sumaría también la mayor facilidad en la instrucción, con esto que hablaba de que hay menor iniciativa por parte del operario, digamos. Entonces esto provoca que la formación no sea tan compleja, sino que se pueda realizar de manera sencilla. Sumado a lo que dijo mi compañero, que destacó principalmente como desventaja esto que era inflexible. Agregaría que me pareció claro, que decía en el texto, que hay se haga una separación entre la planificación y la ejecución, que la ejecución estaba únicamente encargado del operario, y esto provocaba la separación entre las manos y la cabeza. Entonces, por eso se da la poca flexibilidad, porque la cabeza, digamos, deja de poder actuar, digamos. Sí, más bien que el trabajo intelectual, de planificación, de pensar hacia dónde vamos, de estrategia, que es lo que vamos a ver a futuro, todo eso, de interpretar la información del contexto, hacia dónde van los competidores, o qué va a pasar con la economía, qué precio le debo poner, bueno, un montón de cosas están en manos de, a lo mejor, ese trabajo más complejo, intelectual, y a lo mejor, en muchos casos, la parte mecánica está en lo manual, pero también tengamos en cuenta que, porque eso nos llevaría a lo mejor a pensar que hay trabajo de tipo máquina exclusivamente cuando hay mano y cabeza, y no, puede ser que el trabajo intelectual también sea el del operario, y puede haber una lógica de tipo mecánica. ¿Por qué? Porque sigue reglas, sigue patrones absolutamente diseñados, estandarizados, con una regularidad casi permanente, no hay flexibilidad, ni muchas posibilidades de hacer otra cosa más que eso. Imagínense qué sé yo, alguien que trabaja con la voz y con su oído casi exclusivamente, y algo con su mano porque opera, ¿qué? En un call center. ¿Hay un trabajo mecánico o no? Absolutamente. ¿Por qué? Porque se toma una llamada, hay determinadas cuestiones que se escuchan de esa llamada, y se dan unas determinadas respuestas que en general también ya están preestudiadas, de acuerdo a toda una tipología que se maneja, ¿o no? Hasta el propio saludo posterior, o si pasa una encuesta, todo está absolutamente diseñado en el menú. Por lo general, profe,
qué se reemplaza a los del call center por máquinas? Aunque no son tan eficientes, ¿por qué? Y porque los algoritmos todavía son bastante tontos y necesitan mucha info para determinar qué es lo que yo quiero. Entonces, si yo estoy dispuesto a perder todo ese tiempo y ponerlo loco al que llamó, dándole opciones, decenas de opciones, lo están viviendo como propio a la experiencia antes de llegar a lo que ustedes quieren, ¿sí? Bueno, hay ahí que un incremento de malestar. ¿Qué hace ya, sí, una organización como máquina? Porque hasta una máquina me atiende. Es mucho más eficiente todavía que el poner una persona. ¿Y por qué entonces las tarjetas Black o Premium o lo que fuera tienen números de telefónicos para llamar y la atención es de una persona? Si es que fuera mucho más eficiente, de calidad y fantástico lo que son esos software. ¿Es por qué? Porque esa persona, VIP, ¿qué? Bueno, la interpretación está en que su tiempo vale, entonces le pongo una persona para resolver rápidamente eso. Y no torturarla con una máquina preguntándole 70.000 cosas hasta llegar a alguno de los caminos para solucionar algo, ¿o no? ¿No ven ahí una lógica mecánica o no mecánica en la organización del trabajo, en la organización del servicio, de la respuesta? Obviamente. ¿O no? Claro. Y así, entonces, tendrán que ustedes, además de leer, también pensar, porque es fácil escuchar al docente decir, bueno, esto es así. Pero resulta que yo puedo dar, ¿qué? Bueno, 1 o 2 ejemplos. Y a la vez esos ejemplos, como solo se escuchan, no son pensados por ustedes, sus cabezas, es decir, sus neuronas no establecen la sinapsis, las conexiones entre conceptos y demás, solo escucharon. En cambio, si vuestro cerebro se pone a trabajar estableciendo sinapsis neuronales entre conceptos, interpretación de la realidad, comprensión, etcétera, etcétera, bueno, ahí están aprendiendo. Lo otro es, están escuchando un poco y enterándose de algo, pero que rápidamente hay tanta cosa, donde las 24 horas, o por lo menos 18 al día, ustedes tienen info, gente que está hablando, o radios que le están diciendo, o cantantes que le están cantando, o lo que fuera, tanto procesamiento que si ustedes no establecen sinapsis por otras vías que sean más significativas, bueno, van a estar complicados en términos de sumar conceptos. Por eso también entonces... Profe, una consulta. Pero fundamentalmente está bueno pensar, preguntar, dale. Y entonces, ¿qué organización en sí no está mecanizada en algún punto de vista? Porque Bueno, todos siguen un patrón. Lo vamos al juego, si quieres vamos al fútbol. El fútbol hoy en día está todo mecanizado, sigue un patrón, se juega de tal forma. No, pero todo no. Ahí está. O el 90%, o un porcentaje. No pongamos ningún porcentaje. Claro. Si yo quiero analizar, diría, a ver, ¿dónde está lo mecánico acá? Y podés decir, en el fútbol, en cualquier cosa, en tu casa, en la conversación esta, puede haber patrones mecánicos. Claro que sí. Bueno, ahí está el valor conceptual. ¿Dónde está lo mecánico? Porque después le podemos agregar, ¿y eso qué es mecánico ahora? ¿Yo le puedo dar otros grados de libertad? ¿O porque me he acostumbrado tanto a que sea mecánico, creo que eso es natural? Y ahí viene la innovación. Y ahí viene la creatividad por la cual muchas cosas que se creían que eran naturales dejaron de serlo porque alguien dijo, las podemos hacer de otro modo. Entonces ahí hacemos que un salto. Ahora, eso se da también porque yo me pongo a pensar, ¿sí? A deconstruir, analizar los procesos, analizar los puestos de trabajo, analizar las comunicaciones, analizar los sistemas, como hasta eso más sencillo de un call center o lo que fuera, para entenderlos, comprenderlos, ver qué estructuras tienen, qué parámetros, lógicas siguen, y entonces poder, bueno, crear estrategias para mejorarlo, optimizarlo, para cambiarlo, para lo que fuera.
para premiar a aquellos que necesitan ser premiados o no. Entonces lo que estamos aprendiendo acá no es, si escuchás a alguien gritar, hacelo callar, o sea, ese tipo de cosas, sí, digamos, reglas para aplicar en las organizaciones. Estamos viendo conceptos para aprender un camino de ida hacia comprender situaciones mucho más complejas y no tener la vallaspirina en el bolsillo para darle a todo un poco de analgésico. Bueno. Profe, Sí. yo quería agregar en este tipo de organización que también me parece que, bueno, una ventaja es que se puede, por ejemplo, producir a mayor escala cuando tenés así una organización más estructurada, pero como desventaja es que las capacidades humanas, sobre todo de los empleados, se ven disminuidas, o sea, no se pueden desarrollar tanto, y también genera como una apatía desde el punto de vista del trabajador hacia digamos, el empleador o el jefe, que a veces como que ahí se pierden las relaciones humanas y se genera tensión como en el ambiente. Sí, sí, pueden suceder esas cosas. Es decir, de hecho, imagínense trabajando haciendo, ¿qué sería a lo mejor? Poner que lo que sale de esta máquina lo pongo en una cajita. 8 horas al día. ¿Sí? El otro agarra la cajita que yo le envío y no sé, le pone un sello, la cierra y la pone en una caja mayor. Eso sucede todos los días en un montón de organizaciones que no han construido todavía la máquina, ni la han comprado, ni están dispuestos a invertir a comprar la máquina para reemplazar a esos trabajadores por eso. Entonces, ¿qué tenemos allí? Bueno, un trabajo absolutamente mecánico en donde lo que ocurre es eso, es decir, Como que se deshumaniza la persona. sí, no solo eso, sino, sí, claro, lo cual es bastante importante, cuando pensamos que debería ser más humano, pero también está esto de que se actúa como si eso no fuera una persona, si no fuera una especie de mecanismo, ¿sí? La persona se enfermó y demás, bueno, cambio el mecanismo. O este mecanismo no funciona bien, ¿tá? No es tan rápido como quiero, o comete más errores de lo que estoy dispuesto a soportar, lo que fuera, ¿y qué hago? Lo cambio. ¿Qué es cambiar? Bueno, echarlo, etcétera, etcétera, ¿está claro? Profe, Porque la mirada no está en esto de construir a lo mejor una comunidad, digamos, de trabajo en donde la gente se vaya empoderando o demás cosas que vamos a ver a lo mejor en otras metáforas más adelante. Sí, dime. Sí, eso, ese último tema que estás marcando es muy claro, que es muchas organizaciones que manejan lógicas de autoritarismo más que autoridad, que hay mucha diferencia entre autoridad y autoritarismo, ¿sí? Precisamente esas lógicas autoritarias van de la mano con castigos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo mismo que en la casa, es decir, si tus padres son autoritarios o siempre han manejado con no lógicas de diálogo, sino de castigo, ¿qué vas a hacer? ¿O qué ya hiciste vos? Todos seguramente han ocultado información. ¿Por qué? Porque saben que esa info en manos de tal padre o tal madre
va a ser, hay una relación directa con un castigo. ¿Qué castigo puede haber sido? No celular, no fiesta, o lo que fuera, ¿sí? O no salida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hubo sistemáticamente? Ocultamiento. Y bueno, ¿y esa es una forma de gestionar adecuada? Y no. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay que explicar mucho, porque el ocultamiento ese, bueno, primeramente es que un gran engaño, ese que al cual le ocultan cree que está todo bien, ¿sí? Cree que se siguen las normas que él ha dictado, y es todo mentira, es todo una ilusión, o una buena parte, ¿está? Lo mejor, y que es lo que dicen las nuevas escuelas, es, a ver, cómo yo, primero, respeto a esos otros, diferencio, bueno, las agendas, las autoridades que tenemos para la toma de decisiones son diversas, pero no implica que esa diversidad en autoridad implique la falta de respeto o cuestiones de autoritarismo y castigos sin que medie razón suficiente. Entonces, si una persona comete errores y hay una lógica de castigo, se va a ocultar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Toda una investigación para ver quién cometió o cuándo se cometió. Entonces, pero si no hay castigo, tampoco es que vaya a haber premios a los errores, pero si no hay castigo al menos, y la gente está acostumbrada a decirlo, y al decirlo, la idea o el pensamiento es, qué bueno, ¿por qué? Porque vamos a poder diseñar el método de trabajo para que eso no vuelva a ocurrir. Porque puede ser por el diseño del método, o puede ser también por una falta de capacitación, de información, porque le faltó algún elemento, no solo porque ese se equivocó, digamos, en su forma y todo lo demás ya está decidido, el método, etcétera, y está fantástico. Entonces hay que ver, y si se equivocó, o bueno, a ver, ¿cómo buscamos la forma para que no, digamos, preste mayor atención? ¿Qué implicará eso? Poner otra gente allí, poner algo, sacar algo, bueno, eso tiene que ver con el rediseño, el pensar qué es lo que está ocurriendo y rediseñar los puestos de trabajo, los procesos, lo que fuera, para llegar a resultados esperables según la planificación y también con los mínimos riesgos, los mínimos retrocesos, el mínimo scrap, ¿sí? La mínima problemática que impacte, que todo eso mínimo, ¿qué significa? Mayor productividad, mayor amigabilidad, etcétera, etcétera, de esos procesos para con las personas, con el medio ambiente o lo que fuera. Entonces, profe, sí. y ahí no entraría también los sistemas de pasar de ser algo cooperativo en conjunto de las personas, también pasa a ser algo competitivo ya para tratar de llegar a un mayor estatus jerárquico o conseguir un mayor desempeño, digamos. Sí, claro. Es decir, esos son conceptos, la cooperación y la competición, digamos, la podemos poner, y hay muchos otros que están simultáneamente. Por eso también vemos las metáforas. Porque todas esas cosas suceden simultáneamente, es decir, de esa complejidad estamos hablando. Entonces, si yo pongo la palabra cooperación y competición, ¿hasta dónde una, hasta dónde otra? Bueno, veremos. Si hay mucha competición, en parte que haya competición, competencia, ahí puede llegar a ser algo saludable o no, depende del entorno, de qué se está haciendo, de qué tecnología. Muchos entornos dicen, no, lo mejor es que haya una relación de amigabilidad, de cooperación, donde cada uno cumpla con sus roles, con las lógicas, lo que se espera de ellos. Y que también haya formas de decidir quiénes van digamos, a ser promovidos o no, que estén aceptadas por todos. Por ejemplo, hacia dónde se ha avanzado. Antes era natural que era el jefe o es el docente, digamos, el que te dice, bueno, tal es tu nota, pasás, no pasás, esto premiado o no. Hoy hay una tendencia a ir hacia ¿qué? Evaluación 360.
¿Qué evaluación 360? Sí, el jefe te dice tal cosa, pero vos decís también tal cosa, yo percibo tal cosa, sobre, por ejemplo, si estoy aprendiendo o no acá, yo te digo, bueno, no, mirá, tu intervención ha sido mínima o lo que fuera, y a la vez tus compañeros también te evalúan. Claro, cuando estamos en grupos, no sé, de 70, 80, 200 y demás, y tenemos solo 1 hora y media, todo eso se complejiza mucho, entonces tenemos que simplificar algunos procesos. Pero si estamos 8, 10 horas por día en la misma organización, ¿está? Bueno, lo más natural, para alguien que también tiene que tener esos conceptos, tiene que tener unas seguridades para avanzar en esa lógica de liderazgo, porque es mucho más probable que aquel que es inseguro, ¿qué haga? Pegue unos gritos, castigue. ¿Por qué? Para obtener una cierta, digamos, no sumisión por el castigo, sino un cierto respeto por la autoridad, bueno, vas a tener que comportarte de unos determinados modos, vas a tener que hablar, negociar de unos determinados modos, mostrarte y ser de otros modos. Porque si no, vas a tener que más sumisión, ¿sí?, a la autoridad que a lo mejor interés o pasión por el trabajo en esos trabajadores. Y es muy diferente tener que sumisión, pero vas a tener una energía de esas personas muy limitada. Al igual que ustedes, si a ustedes no les importa esto, si ustedes no, digamos, no sienten pasión al leer todas esas cosas y tratar de comprender y demás, y bueno, si no se genera pasión, va a haber poco involucramiento, por más que yo, digamos, los castigue con bajas notas o lo que fuera. ¿Sí? ¿Cómo se logra lo mejor? Porque cada uno se responsabiliza. ¿Y por qué se responsabiliza? Porque es una orden. No, porque entiende que dentro de tal sistema, por ejemplo, de aprendizaje, bueno, tengo una oportunidad acá para esto, para hacer un upgrade de mis conceptos, para entender otras cosas, etcétera, etcétera, a través de otras lecturas disruptivas de lo que estoy acostumbrado, ¿sí? Entonces me amplía el mundo, me amplía la cantidad de palabras y conceptos con los cuales yo me manejo, entiendo, me comunico, comprendo el mundo y toda su riqueza y lo fantástico que es, por la diversidad cultural y todas las cosas que vamos a ir viendo. Y bueno, es como que voy un poco en ese camino, pero el motor no es que el otro me está diciendo, tenés que ir por ahí, sino el motor se enciende. Fíjense qué es esto, ¿una metáfora o no? ¿Una metáfora mecánica o no? La que acabo de usar. Se encendió un motor en ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene un motor? No. Eso es el mecanicismo en el lenguaje, ¿o no? ¿Ah? Fíjense hasta dónde. Y eso es bueno, que se encienda un motor, bueno, se entiende, claro. Pero a la vez, interpretaciones mecanicistas, lenguaje mecanicista, ¿a qué lleva? A diseñar un mundo mecanicista también. ¿Y es el mejor? Y en algunos casos sí, en otros no. El diseñar las cosas mecánicamente aumentó la productividad, aumentó la regularidad, aumentó esto de, digamos, poder incluso abaratar algunas cosas, por lo tanto avanzar en más mercados y más gente que lo compra, lo que fuera, pero también todo eso, esa falta de inteligencia, esa falta de respeto, esa falta de empatía por el trabajador, pero también por el ambiente, llevó a la situación esta en la cual estamos, en donde ya hoy salía la noticia de que, digamos, el comité de expertos del cambio climático, bueno, dijo, bueno, es peor el futuro de lo que estamos pensando. En realidad, el aumento de 1,5 y más grados está mucho antes de lo que creíamos, por lo tanto, todo lo que decíamos de problemática que se viene, ya está ahora, ¿sí? Ahora y sobre todo en esta década próxima. ¿Está claro? ¿Y por qué eso? Y también por aplicar determinadas lógicas mecanicistas
Bueno, hablamos mucho de la mecánica y podemos regresar a la mecánica permanentemente. A ver si vamos por algunos otros conceptos y lógicas. Vamos por Lucía Corradini. Azul también, Azul Gian Antonio. Y Tomás Bazán. Vamos por esa otra metáfora, que es la de las organizaciones como sistemas vivos. ¿Qué sumamos allí? Sumamos que se vea la organización como si fuera un organismo, como un ser vivo, en el que se plantea que es un sistema abierto, que se relaciona con su entorno. Tenemos, se lo puede interpretar como subsistemas interrelacionados a todas las organizaciones, en donde puede ser uno de los objetivos sobrevivir como hace un organismo frente al entorno, o sea, en la competición con las otras organizaciones, intentar sobrevivir. Profe, aparte se tiene en cuenta, digamos, las necesidades propias del trabajador y también sus aspiraciones, o sea, el contexto personal que tienen, porque antes se los trata como engranajes y no se tiene en cuenta eso. Y acá hay investigaciones que dicen que esto se relaciona mucho con la productividad. Digamos, si vos tenés un trabajador que no está satisfecho y que no está satisfaciendo sus necesidades, como que no va a dar el máximo en esa organización, entonces es como que esto se refleja, por así decir, en menos productividad de la organización. Entonces como que hay que tener en cuenta también esos aspectos de los trabajadores. Y ahí, como lo decís en términos instrumentales. ¿Qué sería en términos instrumentales? Es, si yo lo respeto más, va a ser más productivo. Es decir, no lo voy a respetar por ser humano, sino más bien porque va a ser más productivo. Eso está muchísimo en el lenguaje de gestión. Y casi todos los días y a toda hora y en todos los docentes cuando haces, por ejemplo, los posgrados de negocios o lo que fuera. Es decir, la mirada es, bueno, hay que ir por acá, igual que la calidad. ¿Sí? No es que debas hacer las cosas de calidad, porque bueno, es como un per se. ¿Sí? No engañar al cliente y demás. No, bueno, hay que hacerla de calidad, ¿por qué? Porque si el cliente se da cuenta de esos engaños y demás, no me va a comprar más. ¿Se entiende? Entonces, se lo hace instrumentalmente para no perder el cliente. Local, bueno, claro, es como, incluso muchos consultores suelen vender, bueno, vamos por acá. Por ejemplo, el uso en la comunicación de lo que acabo de decir yo. A ver, ¿cómo me vendés la idea de qué es una organización como organismo? Eso mismo, cuando yo pongo la palabra vender la idea, ¿qué estoy haciendo allí? Y estoy aplicando una lógica comercial a lo que es el léxico, a la comunicación. ¿Y podría ser la comunicación algo que no esté comercializado? Claro, de hecho, puede ser. Solo cambiando la palabra vender por otra más adecuada, ya estoy no comercializando lo que, o contaminando con palabras de ese otro mundo lo que pueda llegar a ser mi comunicación. Y en ese sentido también es donde vamos siendo más conscientes de las palabras que usamos, cómo las palabras, los conceptos, las teorías que nosotros creemos, digamos, y estamos usando y queremos, no sé, las cuales a lo mejor creemos como las únicas, en realidad hay un montón de alternativas. Y también en los propios conceptos construyen la realidad. La realidad, decía en la primera clase, es una construcción social mediada por el lenguaje, mediatizada por el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Si yo aprendo otros conceptos, los introduzco en ese lenguaje, pero no solo en el lenguaje de decir con otros, sino también en el lenguaje de pensar yo cómo es la realidad,
además de comunicarme con otros o lo que fuera, bueno, la realidad pasa a ser algo más complejo, algo más, no sé, con otras diferencias mucho más sutiles que antes de aprender esos conceptos. Bien. ¿Alguna cosa más? Profe, un ejemplo podría ser, en este caso, como organismo vivo, la facultad, o sea, hablando de cómo se venía dictando las clases presenciales, tenía toda una estructura, y con la situación de la pandemia se reorganizó para que o sea, se adaptó al nuevo entorno, sería, para poder seguir adelante con las clases. Eso sería una forma de verlo, ¿o no? Sí, es más, diría que no solo la facultad, todos, ¿sí? Porque claro, todos. O home office, cualquiera fue tan claro que debías hacer otra cosa, que bueno, si no morías, ¿o no? Y no podías morir. Ni nosotros íbamos a permitir que muriera esa organización, porque con ellos moríamos nosotros, nuestra subsistencia, etc., nuestro sentido, ¿sí? Como universidad. Entonces, era imposible. O sea, en ese sentido, y la pandemia mediante, bueno, ahí hay una adaptabilidad de todas las organizaciones. Si ya no compraste vos como comprabas antes, ya no te disfrutaste como disfrutabas antes, aunque que disfrutabas, tal vez lo mejor que te haya pasado es que aprendiste a disfrutar otras cosas, etcétera, etcétera. Pero hay allí la palabra clave es adaptabilidad o no. Y la adaptabilidad que es una hermana de qué palabra? De resiliencia. De supervivencia. Resiliencia, muy bien, reinventarse. De sobrevivir. Evolución puede ser. Evolución. Pero hay una central que es inteligencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que determinada inteligencia es lo que separa? Y esa inteligencia tiene que ver incluso con el lenguaje, o todos los lenguajes que se construyeron en la cultura humana, porque no podemos decir el mono no tiene inteligencia. Tiene una inteligencia, pero diferente. ¿Tá? Ahora, nuestra inteligencia con nuestros lenguajes y demás, estamos en un nivel de sofisticación, claro que visto por nosotros mismos, que decimos, bueno, somos lo mejor. ¿Sí? En términos de evolución. Y hay datos objetivos, claro, no podría el mono a lo mejor con esos lenguajes construir, no sé, una internet o una nave espacial para ir a la luna. Es obvio que no lo puede hacer. Profe, Entonces, sí, había dale. una parte también que señala el texto que me pareció importante, que aclaraba como que es importante tomar a las organizaciones como un sistema abierto junto con el entorno, porque el entorno es muy crítico, digamos, en el sentido de que van a determinar si la organización puede llegar a fracasar o a tener éxito, digamos, en algún punto. Bueno, ¿y eso qué? ¿Dónde ven ustedes algún ejemplo, alguna relación con lo que acaba de decir Renata o el anterior compañero? Y, por ejemplo, cualquier empresa que te pueda ofrecer algún producto tiene que tener en cuenta el entorno por el hecho, por ejemplo, de analizar a la sociedad y ver si es alguna necesidad, por ejemplo, en este momento de la pandemia, no sé, por decirte algún aspecto tecnológico como una computadora es clave, entonces es muy importante que la organización, por ejemplo, una empresa, tenga en cuenta la actualidad, como es esto en una pandemia, que están usando muchísimo la tecnología y que van a tener muchísimo éxito, digamos, por decirlo de alguna forma, y que quizás en otros aspectos termina siendo un fracaso y depende mucho del entorno también. Sí. Cuando veamos estrategia van a ver que, bueno, es sí o sí necesario, y además tenerlo organizado y jerarquizado a ese modo de cómo comprendemos el entorno. ¿Sí? Y esa jerarquización la van a hacer a través, a lo mejor, de lo que yo ya le nombré, ponele, PESTEL. ¿Qué es PESTEL? PESTEL sería el acrónimo de ¿qué?
los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ecológicos, ¿ah? Y sociales, creo, no sé si lo dije. Y también las 5 fuerzas del porte, que es que tener en cuenta los proveedores, los clientes, los competidores, los potenciales entrantes y las nuevas tecnologías. Esas son 2 herramientas. Y pueden tener las que quieran, o ustedes crear su propia herramienta para entender el entorno. ¿Por qué usamos esa? Y porque son las más conocidas y la que cuando yo digo Pestel, todos decodifican así. Ustedes a futuro lo harán también. O 5 fuerzas del porte, ya sabemos de qué va. Y a la vez porque, bueno, son modelos como que reconocidos, aceptados. Igual que el FODA. Ese lo han usado seguro, el FODA, que es, a ver, cómo organizo las fortalezas y debilidades internas con las oportunidades y las amenazas externas. Eso también tiene que ver con ¿qué? Con analizar el contexto y uno, ¿o no? FODA lo dice, es una herramienta también. ¿Vamos? Entonces, fíjense cómo también todas esas cosas las podemos ir conectando con toda esta cuestión. Ahora, la mayoría son sistemas abiertos, excepto ¿cuáles? Las máquinas que no tienen lo que es una retroalimentación que las autorregule o las lleve a otro nivel de programación, lo cual implicaría ¿qué? Una especie de, bueno, ya hay algoritmos con mayor inteligencia. Inteligencia artificial, ¿no es? Es artificial, etcétera, claro, ¿sí? Sí son a lo mejor semiabiertos por ahí porque no son internamente cerrados, porque ¿qué es lo que tienen? Y a lo mejor algo de data, de energía eléctrica, ¿sí? O algún otro insumo por el cual funcionan. Y si no fuera por eso que les ingresa del ambiente externo, morirían. Pero esa interrelación es mínima, solo casi de sobrevivencia. ¿Qué cosas o herramientas o escuelas o aportes? Porque ahí lo que están salteando ustedes, algunos no nombraron. Bueno, Taylor decía tal cosa, pero muy pocos. Ahora, hay un montón de investigadores, de escuelas, que propusieron cosas, ideas y demás, y por los cuales se habla de lo que se habla en términos de sistemas abiertos, etcétera, etcétera, en esta metáfora. Profe, ¿puede ser Darwin con la teoría de la evolución, digamos, de cómo la selectividad, digamos, es que él plantea en la naturaleza se da también, lo que decía Renata me parece antes eso, digamos, como que las organizaciones más fuertes van a ser como las que sobrevivan, dado a sus capacidades, digamos. No sé si era esa la pregunta. Sí, sí, eso es. Y le podés dar ahí, o avanzar en eso, porque eso tendría una parte negativa y una parte positiva. ¿Cuál podría ser una parte negativa de esa lógica? Creo que la parte negativa sería como de que, digamos, estamos diciendo o nos adaptamos o el entorno nos está seleccionando y en realidad estamos como dejando de lado el mérito de las organizaciones, o sea, de la gente que toma las decisiones en las organizaciones, de que por alguna razón estamos sobreviviendo, digamos, y no es simplemente porque el entorno nos está seleccionando porque sí, es como, no sé si infravalorando, creo que era la palabra que usaba el apunte, las capacidades de las organizaciones. Esa mirada que complementás está buena también. Yo me refería a lo de negativo, es porque vos podés tener, o todos pueden tener una mirada del darwinismo como natural, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, la selección natural, está ahí mismo la palabra, ¿no? Usada por Darwin. ¿Quiénes sobreviven? Los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos si no hablamos en la empresa, si no hablamos de individuos o demás? No podemos también hacer la analogía con empresas, no hay problema. Bueno, los más aptos serían los que tienen más recursos, ¿o no? Disponibles para aplicar a cualquier cosa que necesiten. Los más aptos podrían ser los que están más educados. Los más aptos podrían ser los que están más sanos, ¿no? ¿Sí?
Entonces acá Los que podemos más hacer... innovan, puede ser, ¿no? ¿Eh? Los que más innovan, puede ser. Y no por ese camino. Los que más innovan tal vez estarían en el otro camino. Porque esa sería la mirada positiva, tal vez. ¿Por qué decís los que más innovan? Digo que, o sea, me refiero a los que más innovan, son los que para mí se adaptan mejor o usan el entorno para adaptarse, digamos, no sé cómo decirlo. Yo lo Está pensé bien, un poco con un ejemplo, no sé si serviría, digamos, pero por ejemplo yo pensé en la cervecería artesanal. Hubo un año, en el año de plena pandemia hubo una gran mortandad de fábricas de cerveza artesanal, ¿no? Pero por ejemplo, la que está cerca de mi casa es Peñón del Águila. Peñón del Águila, ¿qué hizo? Abre una página que es, no sé si la sigue teniendo o no, pero la había titulado Beerflix. O sea, cerveza con la parte de Netflix, digamos. Estaba bueno el nombre y lo que hacía era te enviaba cervezas, poner un pack de 2, un pack de 6, no sé, a distintas partes del país. Y como no podían ir a bares, que era su principal fuente de ingreso, digamos, creó esa página y empezó a repartir cerveza por todo el país, digamos, y llegando a lugares que ni siquiera había llegado antes. Eso a mí me parece un muy buen ejemplo, digamos. Por eso Sí, sí. decía, de parte de innovar. La innovación te permite eso. Yo iba por el camino de, bueno, el darwinismo social podría estar justificando, por ejemplo, en la pandemia, las miradas estas de, bueno, que se muera el que tenga que morir o no. Ese sería el darwinismo social. ¿Por qué? Porque, bueno, si eso lo vemos a la vez como natural, cosa que desde ahí operan muchos de los que son antivacunas o, digamos, no quieren hacer o tomar algunas medidas restrictivas de la economía porque eso complica la maquinaria del consumo, etcétera, etcétera, y obviamente que tiene partes negativas. Pero lo que usan fundamentalmente es eso, la lógica del darwinismo social. Y hay una mirada que se contrapondría a esa, que sería una mirada más humanista. La mirada más humanista, ¿qué tiene que ver? Con que, bueno, a ver cómo cuidamos a lo mejor a los que más lo necesitan. La equidad, que es una palabra que se utiliza hoy mucho, es, bueno, a ver cómo das más a aquel que más necesita. Si está más enfermo, cómo a lo mejor cuidas más de él. ¿Por qué no cuidas tanto del otro? Y porque el otro no necesita tanto cuidado, ¿no? Porque puede que autoadministrarse o manejarse y sobrevivir, incluso ser exitoso de una forma con mayores libertades y sin tanta asistencia. Bueno, hay toda una discusión social, política, económica alrededor de esto que les estoy diciendo, que tiene que ver precisamente con el darwinismo, cómo opera en nuestras cabezas y el darwinismo social. Podemos verlo también, sí, claro, si, de estas dos formas. Si yo, ¿qué es lo que han hecho, por ejemplo, muchos municipios? Han limitado el acceso de las grandes superficies, como ponerle, qué sé yo, Carrefour, Libertad y demás. ¿Por qué? Y porque alrededor, es decir, cuando se instala un Carrefour en Libertad, que sería que un gran depredador, ¿qué es lo que ocurre? Una mortandad importantísima de todos los negocios que hay en esa zona. En general, esas grandes superficies no solo tienen malls y demás, no solo tienen el supermercado con infinidad de artículos allí, que a veces eso están en un montón, es decir, en la ferretería, en la pinturería, en el almacén, en la panadería, en la carnicería, todo eso en el barrio, y si se instala, bueno, todos esos en general, bueno, tienden a morir. Sería, ¿cuál es el más apto? Parecería que el más apto entonces es el Carrefour, o se llame como se llame, sería las grandes superficies. Pero ¿y por qué entonces muchos dicen no, no vas a entrar? ¿Y por qué? Hay un modelo allí que tiene que ver con, bueno, no sé si me conviene matar en términos sociales a todas estas familias, o mandarlas, digamos, a un lugar de sobrevivencia complicada, por unos pocos puestos de trabajo, demás, que a lo mejor toma Carrefour. Entonces hay decisiones de tipo estratégico, política, que son diferentes en diferentes lugares.
Entonces también eso tiene que ver con, bueno, desde a dónde vos te parás, qué cosas analizás, y seguramente vos vas a encontrar, por eso las metáforas también están con esto de cuáles son las ventajas y desventajas. Para cada cosa siempre va a haber la posibilidad de ver ventajas y desventajas. Entonces, por eso también, el que ustedes lean una metáfora y vean de ventajas y desventajas, se acostumbren a pensar a toda herramienta, todo modelo, todo concepto con sus ventajas y desventajas. Eso hace que la gente también sea, bueno, no tome un a priori y decir, este es más poderoso, seguramente en el tiempo va a sobrevivir. No, porque a lo mejor, ¿qué puedo hacer yo? Ver, ¿me conviene o no que ese sobreviva en ese sentido y que esa sobrevivencia mate a todos estos otros? Y ahí están las decisiones estratégicas, políticas, comerciales o lo que fuera que se pueden ir tomando. Pero bien, eso que marcabas, perfecto. ¿Alguna otra cosa más ahí importante? Profe, también decían esto de adaptarse al entorno, de que si era como solamente adaptarse, la organización se volvía como muy dependiente del entorno exterior, entonces como que también se necesitaba una participación activa de la organización que vaya como construyendo el futuro o hacia dónde quiere ir en base al entorno, pero no solo adaptarse para no volverse muy dependiente del mismo, sino tener un rol activo. Perfecto. A la vez, si relacionamos con el tema de las burocracias son entonces exclusivamente organizaciones como máquinas o pueden ser también como un organismo vivo. ¿Cuál es el concepto de, por ejemplo, variedad obligada? ¿Qué implica ese concepto que leyeron de variedad obligada? Si nadie responde, está implicando que Variedad, sí, Felipe. Variedad obligada no era que había que tener diversidad para poder responder a diferentes escenarios. Claro, variedad obligada es, a ver, ¿cómo ustedes lo pueden analizar variedad obligada? Si en tu pyme vos tenés solo el dueño, el abogado por los conflictos y el contador para que le cuente los números y los impuestos, etcétera, y le pague a los trabajadores o lo que fuera, bueno, ¿quién se tiene que hacer cargo de la variedad restante? ¿Cuál sería la variedad que falta ahí? ¿Asuntos de calidad? ¿Asuntos de seguridad y salud ocupacional? ¿Asuntos ambientales? ¿Asuntos estratégicos de relacionamiento con otros, con la competencia, los proveedores? Todo eso en una gran organización, ¿qué tiene? El área de personal, el área ambiental, ¿sí? El área de seguridad y salud ocupacional, el área de calidad. Es decir, ¿cómo se ve la diversidad? Reflejada en un montón de áreas con sus cuadros técnicos, ingenieros o especialistas, que se ocupan ¿de qué? De que esa palabra, ese concepto y toda la lógica relacionada con eso esté dentro de esa, ponele, si hablamos de máquina, dentro de esa gran maquinaria o dentro de ese organismo en un lugar que va a ser, ¿cuál es el lugar? El que esos jefes propongan con su dinamismo, con su capacidad de más, pero también lo que las jerarquías superiores vayan permitiendo con los presupuestos que les den, con la autoridad que le den a esas áreas. Entonces es así donde va a haber ¿qué? Mayor crecimiento de la calidad o de la seguridad de salud ocupacional o de los temas ambientales o de sostenibilidad o de responsabilidad o cualquiera sea. Y todo eso, ¿qué son? ¿Variedad obligada? Y sí,
¿Por qué? Porque son temas que le importa a los clientes, a la sociedad o no. Claro. Eso es lo que está diciendo variedad obligada. Claro que yo puedo tomar riesgos y decir, para mí la variedad obligada va a ser, como dije recién, yo me voy a hacer cargo como jefe de todo esto, pero voy a tener al contador para los números, a ciertos números, y al abogado si tengo conflictos. No voy a tener un gerente de recursos humanos, un gerente de calidad, o un responsable de seguridad y salud ocupacional, o lo que fuera, etcétera, etcétera. Todos esos otros temas que también importan y son claves para llevar a una organización hacia el éxito, o a sobrevivir al menos. Entonces, fíjense, todas las cosas que podrían ser pensadas, analizadas, ante cada uno de los nuevos conceptos que están, que son muchísimos, en cada una de las metáforas. Y cuando estamos exprimiendo acá el jugo, y ahí es otra metáfora, como si fuera una naranja, la clase, ¿sí? Está saliendo poco jugo, porque como que cuando participan, están como volando bajo en términos de qué cosas, qué aportes están haciendo, a pesar de que las lecturas tienen un montón de cosas adentro. Yo he decidido ir por este camino, aunque sea más tortuoso a veces para algunos o algunas, incluso para mí, porque para mí sería más sencillo yo decir cómo son las cosas y cómo deben ser interpretadas, y hablar de todo lo que está en el PowerPoint y demás, y entretenerme mucho, me entretengo mucho cuando hablo, pero también me aburro a veces. Pero lo mejor es, bueno, ir viendo a ver qué hacen ustedes con eso. ¿Cómo utilizan ustedes eso? Porque es muy sencillo escuchar y decir, ah, entendí, y después a lo mejor repetir 1, 2, 3 cosas, pero más importante es a ver cómo se involucran con eso, con esas ideas, con esas miradas. Entonces, vamos a dejar acá, porque ya son las 18:06 y se fue volando el tiempo, que, a ver, veamos, sí, para darle un cierre un poquito, aplicaciones y ventajas de la metáfora de la organización como organismo. A ver, rapidito, ¿cuáles serían algunas? Ya dijeron mis compañeros. Ay, perdón. Que las organizaciones son más flexibles y tienen en cuenta las necesidades de las personas, no tanto, es como que se humaniza la organización teniendo en cuenta una máquina. Comparado con una máquina. Sí, comparada con una máquina. No lo tomen así, es decir, todo es que es probabilidades de, es potencial de, ¿está claro? Es decir, es según cómo actúan las personas con esos conceptos y construyen esa organización que puede pasar más o menos de esas cosas. Pero todo eso es una construcción. A futuro ustedes serán los operadores de la construcción. Cuando vayan a trabajar en una organización, bueno, o van a ser esclavos de la cultura impuesta, de las normas impuestas, ¿sí? Van a seguir todas esas rutinas, o ustedes van a ser operadores de la innovación, del cambio en todo sentido, para ser más productivos, para actuar con más calidad, con más sostenibilidad, con más humanidad, para con sus trabajadores, o sea, con sus los que dependan de ustedes, o para en las relaciones, en la comunicación, es decir, no es poco. ¿Y por qué va a suceder eso? ¿Por qué ustedes van a poder innovar? Porque van a tener capacidades, habilidades conceptuales, información, ¿para qué? Para fundamentar, para justificar, para comunicar, para persuadir a los otros que estén arriba, abajo, al costado, donde fueran.
¿Por qué? Y porque están tal vez potencialmente mejor formados, más informados, y pueden actuar en ese sentido. Entonces de ahí viene, cuando ustedes se involucran en esto y no son maquinitas de calcular con tal ecuación lo que pasa en ese reactor, bueno, es que van por este otro lado en donde van sumando otro montón de conceptos, tal vez más complicados incluso, aunque algunos similares. ¿Por qué? Porque está la palabra entropía para pensar también qué pasa en esos sistemas. Está la palabra homeostasis, que tiene sus complejidades para entender qué pasa en esos sistemas vivos. Pero incluso para entender si ustedes mismos, ya no como una maquinita, sino como algo mucho más maravilloso que una máquina. Y esa es la potencialidad que tiene ver a la organización como un ser vivo. No solo para hacer esto mecánicamente, rutinariamente, ¿sí? Sino a ver cómo podemos hacerlo mejor, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra cosa más? Profe, yo quería preguntarle, ¿por qué una de las limitaciones principales de esto es que el peligro de que se convierta en una ideología, digamos, este pensamiento, esta visión, digamos? Y porque si se transforma en una ideología por allí, no como una herramienta más, bueno, vos te podés obsesionar con esta mirada y que sea la mirada exclusiva, ¿sí? Y que entre a fundamentar todo con esto. No, estas son herramientas que hay que tenerlas en cuenta, pero, porque si no, ¿qué nos pondríamos? Nos pondríamos como enemigos automáticamente la organización como máquina, ¿sí? Porque la organización como máquina diríamos, y es tonta, estúpida, limitada, pero no, es buena para un montón de cosas, para resolver un montón de temas. Pero también no debemos dejar que tome totalmente el control esa lógica mecánica. ¿Por qué? Y porque son limitadas. Y la misma, el ir y valorar al organismo, o la mirada como organismo de la organización, que de ahí vienen un poco, ¿no? Es decir, también de órgano, instrumento, ¿sí? Viene la palabra organización. Por tanto, también tiene una mirada más instrumental. Pero si salimos, decía, de esa mirada tan mecanicista de las organizaciones y las ponemos más en esto de que es un organismo vivo, es decir, puede adaptarse. Por lo tanto, puede, si hay una pandemia, si entra nueva competencia, si hay una crisis económica, a ver, ¿se va a adaptar o no? Si está muy mecanizada, no. Es muy probable que sufra mucho. Pero si es un organismo vivo, entrenado, ¿para qué? Para la innovación, para adaptarse a esos entornos cambiantes y demás. Imagínense ustedes mismos. ¿Cómo serían ustedes más flexibles, más adaptables a los cambios en el contexto? Por ejemplo, que todos aquellos que no les está gustando mucho todo esto de gestión, esta mirada, esta complejidad y demás, y que les gusta más lo práctico de sacar unas cuentas en unos reactores, digan, me voy a tratar de adaptar, voy a tratar de sacar lo mejor de acá, voy a tratar de saltar por esta cosa por ahí negativa, esta falta de resiliencia que hay en mí porque estoy fracasando en organizar más o menos todas estas ideas y no sé comunicarlas. Bueno, a lo mejor van por ahí y logran ¿qué? Mayor inteligencia, que es también mayor adaptabilidad, no solo para probarla, digamos, eso sería muy básico, el aprobarla esto, sino también a ver cómo yo todo esto que es un lenguaje que viene de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, la psicología, la sociología, la antropología, ¿sí? Hasta incluso de las ciencias políticas, de la biología del comportamiento y un montón de áreas que no son las que elegí para estudiar, porque elegí ingeniería química, ¿qué es lo que tiene?
mucha matemática, análisis matemático, física y química, y los sistemas por los cuales yo me preocupo son sistemas físico-químicos que están pensados desde la matemática y tomo decisiones en virtud de ¿qué? De, en general, análisis matemático, que son todas las fórmulas que aprendimos como ingenieros químicos. Yo también soy ingeniero químico, en el grado, ¿está claro? Entonces sé de qué se trata esa historia. Pero, si ustedes piensan un poquito en el mundo está muy poco regulado por la ingeniería química. Y uno tiene que entender como un cuadro organizacional que va a estar dentro de los que más entienden o más toman decisiones sobre esa organización, tienen que entender mucho más que esos sistemas ahí físico-químicos que tienen que, ¿son como sistemas mecánicos o no? En buena parte, porque tienen gran regularidad. ¿Y dónde ven la regularidad? La regularidad, ¿dónde está representada? En las propias ecuaciones que se utilizan, ¿o no? Aunque sean ecuaciones complejas, entalpía, entropía o lo que fuera, no dejan de ser ecuaciones que representan a ese fenómeno. Por lo tanto, es un fenómeno con determinada, puede ser que la curva sea así, asá, asá, pero tiene determinada regularidad. ¿Está claro? Y estamos entrando al mundo en donde no hay leyes o fórmulas para calcular qué es lo que va a pasar. Entonces es todo también, bueno, una invitación a otro mundo. Bueno, lo dejamos acá. Yo diría o invitar a que relean, incluso con lo dicho, y para entender mejor esto de el principio, por qué las metáforas, todo eso que rápidamente pasamos, y estas dos metáforas más las que vienen. Tienen más tiempo porque el lunes que viene no hay clase. ¿Está? Y nos vemos entonces el 9 y 7, 16, 23. El 23 nos vemos de nuevo para ver algunas metáforas más, ¿ok?